Hola, bienvenidos al día 197 de nuestro devocional. El devocional de hoy se llama Suaviza tu corazón y endurece tus pies. Una estudiante universitaria de música de 21 años tomó el barco más barato que hacía paradas en un gran número de países y oró para saber dónde debía desembarcar. Finalmente llegó a Hong Kong en 1966, a un lugar llamado la Ciudad Amurallada. Era una zona pequeña, densamente poblada y sin ley que no controlaba ni China ni Hong Kong. Era una barriada marginal, altamente habitada por drogadictos, pandillas y prostitutas. Escribió: me encantó aquel lugar oscuro, odiaba lo que estaba pasando, pero no quería estar en ningún otro lugar. Era casi como si ya pudiera ver otra ciudad en su lugar y aquella ciudad estaba radiante de luz. Fue mi sueño. No había más llanto, ni muerte, ni dolor. Los enfermos eran sanados, los adictos liberados, los hambrientos satisfechos. Los huérfanos encontraban una familia. Había casas para los desamparados y una nueva dignidad para los que habían vivido en la vergüenza. No tenía idea de cómo iba a lograr aquello, pero con un celo visionario me imaginaba presentándole a la ciudad amurallada la persona que podía cambiarlo todo: Jesús. Jackie Pillinger ha pasado casi medio siglo trabajando con prostitutas, adictos a la heroína y pandilleros. Recuerdo claramente una charla que dio hace muchos años que comenzó diciendo: Dios quiere que tengamos corazones tiernos y pies duros. El problema con muchos de nosotros es que tenemos corazones duros y pies tiernos. Jackie es un brillante ejemplo de esto al vivir sin comida, sin dormir y sin comodidades solo por servir a los demás. Dios quiere que tengamos corazones tiernos, corazones llenos de amor y de compasión. Pero si estamos destinados a marcar o hacer alguna diferencia para el mundo, habremos de tener pies duros mientras viajamos por caminos difíciles y enfrentamos desafíos. Proverbios 17 del 5 al 14. Vamos a leerlo. Dice: el que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. La corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. No va bien con los necios el lenguaje refinado, ni con los gobernantes la mentira. El soborno es como una piedra valiosa para quien lo ofrece. Piensa que donde quiera que vaya tendrá éxito. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Penetra más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. El revoltoso siempre anda buscando pleitos, pero se las verá con un mensajero cruel. Más vale toparse con una osa a la que le quitaron los cachorros que con un necio empecinado en su necedad. El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Dice el comentario: amor por los demás. Si tienes corazón que ha sido restablecido por Dios o reblandecido por Dios, inevitablemente sentirás amor por los demás. Nuestro objetivo debe ser vivir una vida que cultiva el amor. Amor por los pobres. Tu actitud hacia los pobres refleja tu actitud hacia Dios. El que se burla del pobre ofende a su Creador. Como pueblo de Dios estamos llamados a la amistad con los pobres y al servicio de los pobres. Amor por tu familia. El ideal de Dios es que disfrutemos de relaciones cercanas y amorosas entre padres, abuelos e hijos. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Amor por tus amigos. El amor entre amigos cercanos es extremadamente valioso. Cuida tus amistades. Esto conlleva a no ofenderse con facilidad ni guardar rencor. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El amor hacia los que te critican. Jesús nos dijo: ama a tus enemigos. Un corazón suave está dispuesto a recibir críticas, ya sea de un amigo o incluso de un enemigo. Cala más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. Haz todo posible para evitar discusiones.
Río desbordado es el pleito que se inicia. Vale más retirarse que complicarse con él. Dice la oración: Señor, ayúdame a amar de esta forma. Ayúdame a cuidar mis relaciones familiares, las relaciones con mis amigos y con quienes me critican. Ayúdame a amar a los pobres y hacer o marcar una verdadera diferencia en sus vidas. Romanos 2, 17 al 3, 8. Vamos a leerlo. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso, eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida se tiene la condenación. Dice el comentario: amor por Dios. No importa lo que esté sucediendo en nuestro exterior si no tenemos un corazón tierno. Aquí Pablo examina la importancia del corazón. Explica que se buscaba que los judíos, el pueblo elegido de Dios, caminara en una relación con Dios. Es por ello que se le dio la ley. Ellos conocían la voluntad de Dios, estaban destinados a ser guías de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes y maestro de los sencillos. La circuncisión física era el signo externo y visible, destinada a reflejar la actitud interior e invisible del corazón. Pablo argumenta que, lamentablemente, ellos, como todos nosotros, han fallado en guardar la ley de Dios. Pablo entonces se enfoca en lo que realmente importa. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Aquello que le importa a Dios es el corazón. Toda persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón recibe la misma herencia que los judíos en el Antiguo Testamento. Esto incluye a todo verdadero cristiano. ¿Significa esto que no hay valor en aquello que los judíos habían recibido? No.
afirma que hay grandes ventajas en ser judío. Por ejemplo, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¡Qué privilegio tan asombroso! Sin embargo, ahora no solo tienes las palabras de Dios en las Escrituras, como ellos las tenían, sino que también tienes las palabras de Jesús y de todo el Nuevo Testamento. Tienes una ventaja aún mayor. Más adelante en Romanos, Pablo explicará esto detalladamente, en Romanos del 9 al 11. Mientras tanto, hace una digresión para lidiar con una discusión que sus oponentes han planteado contra él, subrayando de nuevo la fidelidad de Dios. Aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel a nosotros. Sería absurdo aprovechar esto haciendo el mal. Más bien, la fidelidad de Dios nos anima a ser fieles a Él. Dice la oración: Señor, llena mi corazón hoy con tu espíritu, con amor y compasión por cada persona que me encuentre. Gracias por habernos confiado las mismas palabras de Dios. Ayúdame a serte fiel hoy. Amós 1:1 al 2:16. Vamos a leer. Estas son las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Él dijo: ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no anularé su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso yo enviaré fuego sobre el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco, destruiré al rey que está en el valle de Abén, y al que empuña el cetro de Bet-Edén. Y el pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no anularé su castigo, porque tomaron cautivas poblaciones enteras para venderlas a Edom. Por eso yo enviaré fuego sobre los muros de Gaza, que consumirá sus fortalezas. Destruiré al rey Asdod y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón, y perecerá hasta el último de los filisteos, dice el Señor y Dios. Así dice el Señor: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no anularé su castigo, porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Por eso yo enviaré fuego sobre los muros de Tiro, que consumirán sus fortalezas. Así dice el Señor: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no anularé su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y mató a las mujeres del país, porque dio rienda suelta a la ira y no dejó de alimentar el enojo. Por eso yo enviaré fuego sobre Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Así dice el Señor: por 3 pecados de Amón y por el cuarto no anularé su castigo, porque abrieron el vientre a las mujeres embarazadas de Galaad a fin de extender sus fronteras. Por eso yo prenderé fuego a los muros de Rabá, que consumirá sus fortalezas, entre gritos de guerra en el día de batalla y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad. Su rey marchará al destierro junto con sus oficiales, dice el Señor. Amós capítulo 2. Así dice el Señor: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no anularé su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Por eso yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo, y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no anularé su castigo, porque rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus estatutos, porque se dejaron descarriar por falsos dioses tras los que anduvieron sus antepasados. Por eso yo enviaré fuego sobre Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Así dice el Señor: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no anularé su castigo. Venden al justo por plata y al necesitado por un par de sandalias.
Pisan la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y niegan la justicia al oprimido. Padre e hijo se acuestan con la misma joven, profanando así su santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Fui yo quien destruí a los amorreos delante de ellos, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Yo mismo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje 40 años por el desierto para que tomaran posesión de la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas?, afirma el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos y ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el guerrero librará su vida. El arquero no se mantendrá firme, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo, aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Dice el comentario sobre esta parte. Pies duros. Un corazón tierno debe liderarnos a tener pies duros, a un pueblo de Dios preparado para actuar en nombre de los pobres y débiles y para luchar contra la injusticia y defender a los oprimidos. Aquel fue un periodo entre el 760 y el 750 a.C. de gran prosperidad para Israel y Judá. Pero la prosperidad material no siempre es un signo de bendición de Dios. En aquel momento tuvo como resultado la corrupción, complacencia, inmoralidad y una terrible injusticia. Amós era un profeta, no era un sacerdote ni un ministro ordenado, era un laico, un criador de ovejas que no se deslumbraba por la prosperidad, el poder y la posición. Era un defensor de los pobres oprimidos y un acusador de los privilegiados ricos que usaban el nombre de Dios para legitimar la injusticia y la opresión. Al igual que el apóstol Pablo, Amós proclama el juicio de Dios contra los no religiosos y los religiosos. Comienza con los no religiosos a quienes el pecado apartó de la ley. Los vecinos de Israel habían cometido pecados terribles. Ellos son condenados por su crueldad excesiva y tortura horrible, por la esclavitud y la trata de esclavos, por no mostrar ninguna compasión, por abrir el vientre de las mujeres embarazadas y por profanar a los muertos. Amós habla de la ira de Dios ante estos pecados tan terribles. Tanto Amós como Pablo en Romanos 1, 18 al 20 argumentan la existencia de una ley natural. Incluso si no tienes la ley escrita de Dios, hay una ley natural escrita en sus corazones. Saben que ciertas cosas están mal. Esta fue efectivamente la base sobre la cual los líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Amós, al igual que Pablo en 2:12, continúa diciendo que el pueblo de Dios que tiene la ley escrita será juzgado por un estándar aún más estricto. Amós pasa del juicio de las gentiles al juicio de Judá e Israel porque rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. En palabras de The Message, Dios había actuado en nombre de ellos, siempre estuve de tu lado, pero ellos no cumplieron con sus leyes. En particular, aquello que le importa a Dios es su actitud hacia los pobres y necesitados. Sus corazones se habían vuelto duros. La gente son solo cosas para ellos, formas de ganar dinero. Venden a un hombre pobre por un par de zapatos, venden a su propia abuela, pisotean a los desamparados en la tierra, empujaron al desdichado a la zanja. También son culpables de esclavitud y pecado sexual. Mientras todo esto estaba sucediendo, en sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Los pecados del pueblo de Dios no son tan horribles como los de los impíos. Sin embargo, el juicio contra ellos es igual de duro, porque los ha bendecido abundantemente. No debemos alegrarnos porque nuestros pecados sean menores que los de otros. Nuestros pecados pueden ser menos evidentes, pero pueden ser más grandes ante los ojos de Dios.
Gracias a Dios por el perdón y la gracia que recibimos a través de Jesús. Dice la oración: Señor, danos corazones tiernos para tener compasión y amor por los asuntos relacionados con la pobreza extrema e injusticia en nuestro mundo, y danos pies duros y el coraje para ir y hacer algo al respecto. Pipa añade sobre Proverbios 17:6: el orgullo de los hijos son sus padres, solo podemos esperar. Proverbios 17:4: iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse que comenzarla. Dice Pipa: es una tentación querer tener la última palabra cuando se está en una discusión. Los desacuerdos pueden escalar fácilmente. Este proverbio dice que olvides el asunto, lo dejes ir y sigas adelante. Hasta aquí llega la lectura del devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal y también para orar. También puedes compartir este devocional con alguien que consideres que puede ser de bendición. Que tengas un excelente día. Hasta mañana.